En la ciudad de Valdemora, rodeada de montañas verdes y grandes haciendas nobles, todos sabían dos cosas. La primera, que las familias Alvarado y Montenegro llevaban más de 30 años peleando por las mismas tierras. La segunda, que si esas dos familias volvían a cruzar sus caminos, solo podía terminar en guerra. Pero nadie imaginaba que el corazón de Clara Alvarado iba a romper esa guerra, ni que el hombre al que su hermano más odiaba sería el único capaz de salvarla. El comedor de la mansión Alvarado estaba en silencio, un silencio elegante, pesado, de esos que existen en las casas donde todos saben que algo está a punto de romperse. La mesa estaba preparada con precisión, platos de porcelana fina, copas de cristal, cubiertos alineados como soldados. Desde la cocina llegaba el aroma de carne asada y hierbas frescas que normalmente habría abierto el apetito de cualquiera, pero aquella tarde nadie parecía tener hambre. Clara Alvarado estaba sentada en el lado izquierdo de la mesa, tenía las manos apoyadas sobre el mantel blanco y observaba distraídamente la ventana abierta que daba al jardín. Desde allí se veían los campos de la hacienda extendiéndose hasta las colinas, dorados bajo la luz suave del final de la tarde. Había pasado la mañana en el pueblo cercano, como hacía casi todas las semanas. Había llevado pan a varias familias, había ayudado a una mujer mayor que llevaba días enferma, y había regresado a casa con el vestido ligeramente manchado de tierra. Nada de aquello le preocupaba. Lo que sí le preocupaba era la mujer sentada frente a ella, Isabel Carranza, su cuñada. Isabel estaba perfectamente vestida, como siempre. Su vestido azul oscuro caía con elegancia impecable y ni un solo mechón de su cabello castaño parecía fuera de lugar. Clara sabía que Isabel llevaba varios minutos observándola, esperando el momento exacto para hablar, y finalmente lo hizo. Apoyó con delicadeza la copa sobre la mesa y miró a su esposo con una sonrisa que parecía dulce, pero que Clara conocía demasiado bien. «Tomás», dijo con suavidad, «creo que ha llegado el momento de hablar sobre tu hermana». Clara levantó lentamente la mirada. Su hermano estaba sentado en la cabecera de la mesa. Tomás Alvarado siempre había tenido presencia. Era alto, de hombros anchos, con ese aire firme que hacía que la gente lo respetara incluso antes de escucharlo hablar. Pero últimamente había algo diferente en su rostro, algo más duro, más cansado. «¿Qué ocurre con mi hermana?», preguntó él. Isabel inclinó ligeramente la cabeza hacia Clara. «Tiene 22 años», hizo una pausa breve, «y aún no tiene marido». Clara dejó el tenedor sobre el plato con calma. El pequeño sonido del metal contra la porcelana resonó en la habitación. «Estoy aquí, Isabel», dijo con voz tranquila. «Puedes hablar conmigo directamente». La sonrisa de Isabel se tensó apenas un segundo, pero se recompuso enseguida. «Claro que sí», respondió. «Entonces te lo diré a ti». Sus ojos recorrieron el vestido de Clara, el dobladillo ligeramente manchado, las botas de montar aún cubiertas de polvo. Una mujer de tu posición no debería pasar los días caminando entre campesinos y regresando a casa en ese estado. Clara sintió la sangre subirle al rostro, pero mantuvo la calma. Estaba ayudando a algunas familias del pueblo. Isabel soltó una pequeña risa. No era una risa divertida, era una risa fría. Exactamente ese es el problema. Entonces volvió a mirar a Tomás. «Tu hermana necesita un marido». El silencio cayó sobre la mesa. Clara miró a su hermano esperando escuchar la misma respuesta que había escuchado toda su vida. Esperaba que él dijera lo mismo que había prometido cuando ella era pequeña, que algún día se casaría por amor. Pero Tomás no dijo eso. Tomás respiró hondo, y cuando habló, su voz sonó distinta a la que Clara recordaba. «Isabel tiene razón». Clara lo miró como si no hubiera entendido. «¿Qué?». Tomás evitó sus ojos. «Creo que ha llegado el momento de pensar en tu futuro, Clara». El mundo pareció quedarse quieto. Durante unos segundos, nadie se movió. «Tú mismo dijiste», susurró Clara, «que yo elegiría con quién compartir mi vida». Tomás apretó los labios. «Las cosas cambian».
Isabel apoyó una mano sobre el brazo de su esposo. «Ya he pensado en alguien», dijo con suavidad. «El hijo de los Villarreal llegará al baile del domingo». Clara se puso de pie. La silla raspó el suelo de piedra. «No voy a unirme a un desconocido». Tomás levantó finalmente la mirada, y lo que Clara vio en sus ojos le dolió más que cualquier palabra. Determinación, frialdad. «No es una decisión que dependa solo de ti». Clara sintió como algo se rompía dentro de ella, porque en ese momento comprendió algo que hasta entonces había intentado ignorar. Su hermano ya no era el mismo hombre que la había criado, y la mujer sentada frente a ella había conseguido exactamente lo que quería. Clara no respondió nada más. Sabía que si hablaba en ese momento, probablemente diría cosas que después no podría retirar. Tomó aire lentamente, dio media vuelta y salió del comedor sin mirar atrás. Detrás de ella quedó el silencio incómodo de la mesa. No escuchó si su hermano intentó detenerla. Tampoco le importó. Atravesó el pasillo largo de la mansión con pasos rápidos. Las ventanas altas dejaban entrar la luz dorada del final de la tarde, iluminando los retratos antiguos de la familia que colgaban en las paredes. Sus padres la observaban desde uno de esos cuadros. Por un segundo sintió una punzada en el pecho. Ellos nunca habrían permitido algo así. Pero Tomás ya no era el mismo hombre que había crecido bajo su mirada. Cuando salió al patio, el aire fresco golpeó su rostro. El cielo comenzaba a teñirse de naranja y las sombras de los árboles se estiraban sobre la tierra. Clara caminó directo hacia el establo. No necesitaba pensar demasiado. Sabía exactamente a dónde quería ir. El viejo cuidador levantó la vista cuando la vio entrar. «¿Otra vez al río, señorita Clara?» Ella asintió mientras soltaba la cuerda de su yegua. «Solo un rato». El hombre sonrió con esa expresión tranquila de quien la había visto crecer desde niña. Su hermano solía hacer lo mismo cuando estaba preocupado. Clara no respondió. Montó con un movimiento rápido y salió de la hacienda. El camino hacia el río era uno que conocía de memoria. Había recorrido aquel sendero cientos de veces desde que era niña. El viento comenzó a mover su cabello mientras el caballo avanzaba entre los campos abiertos. Las montañas se alzaban oscuras en el horizonte y el canto de los pájaros llenaba el aire del final de la tarde. Pero dentro de Clara todo estaba inquieto. Las palabras de su hermano seguían resonando en su cabeza. «Es momento de que te cases». Nunca imaginó escucharlo decir algo así. No de él. No de la persona que había prometido proteger su libertad. Cuando llegó al río, tiró suavemente de las riendas y el caballo se detuvo. Aquel lugar siempre había sido su refugio. El agua corría entre grandes piedras lisas que brillaban con la luz del atardecer. Los árboles antiguos formaban un techo verde que filtraba el sol en pequeñas manchas doradas. Clara desmontó y caminó hasta una de las piedras grandes junto al agua. Se quitó las botas y dejó que los pies tocaran la corriente fría. El sonido del río siempre lograba calmarla. Respiró profundo. Durante un momento cerró los ojos, pero entonces escuchó un sonido detrás de ella, un crujido suave entre las ramas. Clara abrió los ojos de inmediato, giró la cabeza y lo vio. Un hombre estaba de pie al otro lado de la orilla, alto, vestido de negro, con los brazos cruzados mientras la observaba con una expresión que parecía mezclar sorpresa y algo parecido a diversión. Clara tardó apenas un segundo en reconocerlo. El tiempo había cambiado muchas cosas en Valdemora, pero no lo suficiente para borrar aquel rostro de su memoria. Alejandro Montenegro, el hombre al que su hermano más odiaba en el mundo, y el mismo muchacho que años atrás había sido uno de sus mejores amigos. Alejandro inclinó ligeramente la cabeza y habló con una calma que parecía cuidadosamente controlada. «Debo decir», dijo, «que no esperaba encontrar a un Alvarado invadiendo mis tierras esta tarde». Clara se levantó lentamente de la piedra. El corazón le latía más rápido de lo que le gustaría admitir. «No sabía que estabas aquí». Alejandro sonrió apenas. «Esta parte del río pertenece a mi familia».
Luego hizo una pausa breve y añadió: «Técnicamente, llevas varios minutos invadiéndola». Clara cruzó los brazos. «Entonces supongo que deberías denunciarme». Durante un segundo ninguno de los dos habló. El río siguió corriendo entre ellos. Los pájaros cantaban en las ramas, y el viento movía suavemente las hojas de los árboles. Pero algo había cambiado en el aire, porque después de muchos años, Clara y Alejandro volvían a mirarse de frente, y ninguno de los dos sabía todavía que ese encuentro iba a cambiar la vida de todos en Valdemora. Durante unos segundos, ninguno de los dos se movió. El agua seguía corriendo entre las piedras con ese sonido tranquilo que parecía ignorar por completo la tensión que había aparecido en el aire. Clara fue la primera en hablar. «No sabía que habías vuelto a Valdemora». Alejandro descruzó los brazos y dio un paso más cerca del borde del río. La luz del atardecer iluminó su rostro con más claridad. Había cambiado. Los años lo habían vuelto más serio, más firme. Sus hombros eran más anchos y su expresión tenía la seguridad de un hombre acostumbrado a tomar decisiones, pero sus ojos seguían siendo los mismos. «Volví hace unos meses», respondió. «Supongo que tu hermano no consideró necesario avisarte». Clara dejó escapar una pequeña exhalación. «Mi hermano no suele hablar de ti». Alejandro soltó una leve risa. «Eso no me sorprende». Clara volvió a sentarse en la piedra, aunque esta vez mantuvo los pies fuera del agua. «Entonces», dijo, «ahora eres tú quien dirige las tierras de los Montenegro». Alejandro asintió. «Desde que mi padre murió». Hubo un pequeño silencio. Un silencio distinto, más pesado, porque ambos sabían que aquel momento era extraño. Habían crecido juntos. Habían pasado tardes enteras corriendo por esos mismos campos cuando eran niños. Pero ahora pertenecían a dos familias que prácticamente se trataban como enemigos. Clara miró el río durante unos segundos antes de hablar otra vez. «Es una pena lo que pasó entre nuestras familias». Alejandro la observó con atención. «¿Una pena?» Ella levantó la mirada. «Sí». Alejandro negó suavemente con la cabeza. «No fue una pena, Clara». Hizo una pausa. «Fue ambición». Clara no respondió. Sabía que en parte tenía razón. El conflicto entre los Alvarado y los Montenegro llevaba décadas creciendo alrededor de un mismo problema. Un tramo del río, un terreno pequeño pero increíblemente fértil. Ambas familias lo reclamaban como propio. Los abogados llevaban años peleando en los tribunales y el juicio final estaba cada vez más cerca. «Tomás sigue empeñado en quedarse con todo», dijo Alejandro finalmente. Clara bajó la mirada. «Mi hermano ha cambiado mucho». Alejandro la observó con una mezcla de curiosidad y preocupación. «Siempre fue un buen hombre». «Lo era», respondió Clara en voz baja. Luego levantó la cabeza. «Pero ahora está casado con Isabel». Alejandro arqueó una ceja. «He oído hablar de ella». Clara soltó una pequeña risa amarga. «Entonces, ya sabes suficiente». El viento movió suavemente las ramas de los árboles sobre el río. Alejandro dio otro paso hacia la orilla. «Sigues viniendo aquí cuando necesitas pensar», dijo. Clara lo miró con sorpresa. «¿Te acuerdas?» «Claro que me acuerdo». Señaló las piedras donde ella estaba sentada. «Solíamos escondernos aquí cuando queríamos evitar a nuestros padres». Clara sonrió por primera vez desde que había salido de la mansión. «Y siempre traías manzanas robadas del huerto». Alejandro levantó una ceja. «No eran robadas. Las tomabas sin permiso». «Eso no es lo mismo». Por un momento ambos rieron. Fue un momento breve, pero real, y por un instante parecía que los años de distancia y la rivalidad entre sus familias no existían. Pero Clara volvió a ponerse seria. «No debería estar aquí hablando contigo». Alejandro la miró con calma. «Lo sé. Si Tomás se enterara...» «Lo sé», Clara suspiró. «Entonces, supongo que debería irme». Se levantó y caminó hacia su caballo. Alejandro la observó en silencio. Cuando ella estaba a punto de montar, habló de nuevo. «Clara». Ella se giró. «¿Sí?» Alejandro la miró con una expresión distinta, más seria. «Me alegra que sigas siendo la misma».
Clara frunció ligeramente el ceño. ¿A qué te refieres? Alejandro señaló el camino por donde ella había llegado. Sigues ayudando a la gente del pueblo. Siempre lo haré. Alejandro asintió lentamente. Entonces Valdemora todavía tiene esperanza. Clara lo observó unos segundos más, y por primera vez desde que había salido de la mansión, una sensación diferente apareció en su pecho. Algo que no esperaba sentir esa tarde. Tranquilidad. Montó en su caballo. «Buenas noches, Alejandro». «Buenas noches, Clara». Ella se alejó por el sendero mientras el cielo se volvía más oscuro sobre las montañas, pero Alejandro permaneció de pie junto al río, observando hasta que desapareció entre los árboles, y mientras lo hacía, no pudo evitar pensar algo que llevaba años enterrado. Tal vez la rivalidad entre sus familias no era lo único que seguía vivo en Valdemora. Cuando Clara regresó a la mansión, Alvarado ya era casi de noche. Las ventanas de la casa estaban iluminadas y desde dentro se escuchaban las voces lejanas de los sirvientes preparando la cena. El aire olía a leña y a pan recién horneado. Durante un momento Clara se quedó quieta frente a la casa. Aquella había sido siempre su hogar, el lugar donde había crecido, pero últimamente cada vez le resultaba más extraño volver. Entró por la puerta lateral que daba directamente a la cocina. Era su lugar favorito de toda la mansión. Allí las conversaciones eran sinceras, las risas eran reales, y nadie fingía ser algo que no era. La cocinera levantó la cabeza cuando la vio entrar. «Señorita Clara». Era María, una mujer joven que había crecido prácticamente junto a ella dentro de la casa, hija de la antigua gobernanta de la familia. María llevaba años trabajando en la cocina de la mansión, pero entre ellas nunca había existido la distancia típica entre señora y empleada. Eran amigas. «Llegas justo a tiempo», dijo María. «Pensé que ibas a saltarte la cena otra vez». Clara se apoyó sobre la mesa de madera. «Hoy prefiero quedarme aquí». María la miró con atención. La conocía demasiado bien. «¿Discutiste con tu hermano?» Clara suspiró. «Isabel quiere casarme». María dejó el cuchillo sobre la tabla de cortar. «¿Qué? Dice que ya es hora de encontrarme marido». María negó lentamente con la cabeza. «Esa mujer no va a parar hasta quedarse con toda la casa para ella». Clara se dejó caer en una silla. «Tomás está de acuerdo». María la observó en silencio durante unos segundos. «Eso no suena propio de él. Ya no es el mismo». Hubo un pequeño silencio en la cocina. El fuego crepitaba dentro del horno, y desde fuera llegaba el sonido lejano del viento moviendo los árboles del jardín. Finalmente, María habló. «¿Y con quién quieren casarte?» Clara levantó los ojos. «Con Gabriel Villarreal». María hizo una mueca. «El hijo del banquero». Clara asintió. «Habrá un baile mañana en la casa de los Menéndez». «Claro», dijo María, «y casualmente él estará allí». Clara dejó escapar una pequeña risa amarga. «Exacto». María cruzó los brazos. «Ese hombre tiene fama de ser arrogante». «Lo sé». «Y aburrido». «También lo sé». María inclinó la cabeza. «Entonces supongo que no piensas aceptar». Clara levantó la mirada con una determinación tranquila. «Jamás». María sonrió ligeramente. «Eso me tranquiliza». Pero Clara no parecía tan tranquila, porque sabía algo que María aún no entendía. Tomás no estaba haciendo una sugerencia, estaba tomando una decisión, y cuando Tomás Alvarado tomaba una decisión, muy pocas personas lograban cambiarla. Mientras tanto, en otra parte de Valdemora, alguien más estaba pensando en Clara. Alejandro Montenegro estaba sentado en la veranda de su mansión, observando la oscuridad que se extendía sobre los campos. La conversación en el río seguía repitiéndose en su mente. No había pensado en Clara durante años, o al menos eso había intentado convencerse, pero verla de nuevo había removido recuerdos que creía enterrados. Fue entonces cuando su primo Sebastián apareció en la puerta. «Te estaba buscando». Alejandro levantó la mirada. «¿Qué ocurre?» Sebastián se apoyó en la barandilla. «Mañana hay un baile en casa de los Menéndez». Alejandro suspiró. «No me gustan esos eventos». Sebastián sonrió.
Lo sé. Hizo una pausa. Pero creo que deberías ir. Alejandro lo miró con curiosidad. ¿Por qué? Sebastián respondió con naturalidad. Porque los Alvarado estarán allí. Alejandro no dijo nada, y entonces su primo añadió algo más. Y también la hermana. El silencio se alargó unos segundos. Finalmente Alejandro se levantó de la silla. Está bien. Sebastián sonrió. Sabía que cambiarías de opinión. Alejandro miró hacia la oscuridad del campo, y por primera vez, en mucho tiempo, esperó con cierta inquietud la llegada del día siguiente, porque algo le decía que aquel baile iba a cambiar más de una cosa en Valdemora. La mansión de los Menéndez estaba iluminada como si fuera una pequeña ciudad. Las ventanas abiertas dejaban escapar la música del vals hacia los jardines, donde los carruajes seguían llegando uno tras otro. Las lámparas colgantes reflejaban la luz sobre los pisos de mármol del gran salón, y los invitados se movían entre risas, conversaciones elegantes y el sonido constante de las copas chocando. Era uno de los eventos más importantes de la temporada, y Clara habría preferido estar en cualquier otro lugar. El carruaje de los Alvarado se detuvo frente a la entrada principal. Un sirviente abrió la puerta y Tomás bajó primero. Luego extendió la mano hacia su hermana. Clara descendió con el vestido verde oscuro que María había insistido en que usara. Era elegante, sencillo, y resaltaba el brillo natural de sus ojos. Pero Clara no se sentía hermosa aquella noche. Se sentía observada. Isabel bajó del carruaje detrás de ella, impecable como siempre. «Recuerda sonreír», susurró cerca de su oído. «Esta noche es importante». Clara no respondió. Entraron al gran salón. La música llenaba el aire. Las mujeres llevaban vestidos de seda en tonos brillantes y los hombres conversaban en pequeños grupos junto a las columnas del salón. No tardaron en acercarse varias familias para saludar a Tomás, y entre ellas apareció el hombre que Clara ya esperaba, Gabriel Villareal. Era alto, rubio, bien vestido, y su sonrisa tenía esa seguridad exagerada de los hombres que están acostumbrados a conseguir siempre lo que quieren. Hizo una reverencia elegante frente a Clara. «Señorita Alvarado». Clara respondió con una sonrisa educada. «Señor Villareal, he escuchado mucho sobre usted». Clara lo miró con curiosidad. «Espero que cosas buenas». Gabriel sonrió. «Eso dependerá de cómo termine la noche». Isabel intervino enseguida. «Gabriel estaba esperando bailar contigo». Tomás asintió. Sería lo adecuado. Clara sintió una pequeña presión en el pecho, pero sabía que negarse en ese momento solo crearía una escena. Gabriel extendió la mano. «¿Me concede este baile?» Clara aceptó. La música cambió y los bailarines comenzaron a moverse por el salón. Gabriel tomó su cintura con la confianza de quien ya se siente dueño de la situación. «Debo decir», comentó mientras giraban, «que su hermano habla muy bien de usted». Clara arqueó ligeramente una ceja. «Eso me sorprende. Dice que es una mujer muy decidida». «Es una forma elegante de decir que soy terca». Gabriel rió. «A mí me gustan las mujeres con carácter». Mientras hablaba, Clara apenas lo escuchaba, porque en ese momento sintió algo. Esa sensación extraña que aparece cuando alguien nos está observando. Giró ligeramente la cabeza y lo vio. Al otro lado del salón, entre los invitados, Alejandro Montenegro, vestido de negro, con las manos detrás de la espalda, observando la escena con una expresión tranquila, pero con los ojos completamente fijos en ella. Clara perdió el ritmo del baile por un segundo. Gabriel lo notó. «¿Todo bien?» «Sí», respondió ella rápidamente, pero Alejandro no apartaba la mirada, y cuando Gabriel hizo girar a Clara en uno de los movimientos del vals, por un instante sus ojos volvieron a encontrarse. Fue un momento breve, pero suficiente para que algo cambiara dentro del salón, porque ahora ambos sabían algo. No importaba cuántas personas hubiera en aquella sala, no importaba la música, ni las luces, ni las conversaciones. Entre todos los presentes, solo se estaban mirando el uno al otro.
La música seguía llenando el salón, pero Clara apenas la escuchaba. Después de terminar el baile con Gabriel, hizo una reverencia educada y se apartó con una sonrisa que apenas lograba sostener. ¿Ya te vas?, preguntó Gabriel con sorpresa. Solo necesito un poco de aire. ¿Puedo acompañarte? Clara negó con suavidad. Prefiero caminar sola. Gabriel dudó un segundo, pero finalmente asintió. Te buscaré más tarde. Clara cruzó el salón entre los invitados. Sentía todavía aquella mirada sobre ella, y sabía perfectamente de quién era. Empujó las puertas que daban al jardín. El aire fresco de la noche la envolvió de inmediato. El jardín estaba iluminado por pequeñas lámparas de hierro colocadas a lo largo de los senderos. Las flores desprendían un aroma suave y el sonido lejano de la música llegaba amortiguado desde el interior de la mansión. Clara caminó hasta una de las terrazas de piedra. Apoyó las manos en la barandilla y respiró profundamente. El cielo estaba cubierto de estrellas. Durante un momento pensó que tal vez Alejandro no saldría, tal vez había sido solo una coincidencia. Pero entonces escuchó pasos detrás de ella. No necesitó girarse para saber quién era. No deberías estar aquí. La voz de Alejandro era tranquila. Clara sonrió apenas. Podría decir lo mismo. Alejandro se detuvo a unos pasos de ella. Este baile está lleno de personas que preferirían vernos discutiendo que hablando. Clara finalmente se giró. Entonces supongo que deberíamos discutir. Alejandro la observó durante unos segundos. La luz de las lámparas del jardín iluminaba su rostro de manera suave. Estabas bailando con Villarreal. Clara levantó una ceja. ¿Estabas mirando? Alejandro no lo negó. Todo el salón lo estaba haciendo. Eso significa que soy una excelente bailarina, o que él estaba demasiado cerca. Clara cruzó los brazos. ¿Te molesta? Alejandro no respondió de inmediato. Sus ojos recorrieron el jardín, como si buscara las palabras correctas. Me parece conveniente. ¿Conveniente? Para tu hermano. Clara suspiró. Isabel quiere que me case con él. Alejandro la miró directamente. ¿Y tú qué quieres? Clara dudó. No esperaba esa pregunta. Eso ya no importa demasiado. Alejandro dio un paso más cerca. Siempre importa. El silencio entre ellos se volvió más intenso. La música del salón cambió a un ritmo más lento. Clara lo miró con atención. Hace años que no hablábamos. Lo sé. Y ahora de repente, parece que sabes exactamente lo que pienso. Alejandro sonrió ligeramente. No exactamente. Hizo una pausa breve. Pero te conozco desde que tenías 10 años. Clara soltó una pequeña risa. Eso fue hace mucho tiempo. No tanto como crees. El viento movió suavemente las hojas de los árboles. Durante un momento, ninguno de los dos habló. Había algo en el aire, algo que ninguno de los dos parecía dispuesto a nombrar. Finalmente, Clara rompió el silencio. Si Tomás nos viera ahora... Alejandro terminó la frase. Probablemente intentaría matarme. Clara rió. Probablemente. Pero su sonrisa se apagó lentamente. Las cosas no deberían ser así. Alejandro la miró con atención. Tal vez no lo sean para siempre. Clara frunció ligeramente el ceño. ¿Qué quieres decir? Alejandro se apoyó en la barandilla junto a ella. Que algunas guerras terminan. Clara negó suavemente. No está. Nunca se sabe. Clara lo observó durante unos segundos más. Y por primera vez desde que empezó la noche, se dio cuenta de algo. Estar allí, hablando con él, le resultaba extrañamente fácil. Natural. Como si los años de distancia no hubieran existido. Pero entonces, una voz interrumpió el momento. Clara. Ambos se giraron. Tomás estaba de pie al final del sendero del jardín, y su expresión dejaba claro algo. Había visto suficiente. El jardín quedó en silencio. Tomás avanzó por el sendero de piedra con pasos firmes. La luz de las lámparas iluminaba su rostro lo suficiente para que Clara reconociera la expresión que llevaba. No era solo enfado, era algo más profundo, desconfianza y orgullo herido. Se detuvo a pocos pasos de ellos.
Sus ojos fueron primero hacia Clara, luego hacia Alejandro. Debería haberlo imaginado, dijo finalmente. Clara se enderezó. Tomás, pero él levantó una mano. No. Su mirada se clavó en Alejandro. No tengo nada que hablar contigo. Alejandro permaneció tranquilo. No he venido a discutir. Tomás soltó una pequeña risa sin humor. Eso es curioso, porque cada vez que un montenegro aparece cerca de mi familia, siempre termina habiendo problemas. Clara dio un paso adelante. Esto no es lo que parece. Tomás la miró con incredulidad. ¿De verdad? Señaló a Alejandro. Entonces, ¿qué hace él aquí contigo, Clara? Alejandro respondió antes de que ella pudiera hacerlo. Estábamos hablando. Tomás lo miró con desprecio. No te pregunté a ti. El silencio volvió a tensarse entre los tres. Desde el salón llegaba la música del baile, ajena por completo a la escena que estaba ocurriendo en el jardín. Clara respiró hondo. Tomás, esto no es necesario. Pero Tomás ya no estaba escuchando. Te advertí hace años que te mantuvieras lejos de mi familia, dijo mirando a Alejandro. Alejandro lo sostuvo con calma. Los tiempos cambian. No para mí. Tomás dio un paso más cerca, y mucho menos cuando se trata de los Montenegro. Clara sintió cómo la tensión crecía rápidamente. Tomás, basta. Pero él continuó. Mi hermana no tiene nada que hablar contigo. Alejandro cruzó los brazos. Creo que ella puede decidir eso por sí misma. Aquellas palabras fueron suficientes. El gesto de Tomás se endureció. Mi hermana hará lo que sea mejor para nuestra familia. Clara lo miró con incredulidad. ¿Nuestra familia? Tomás se giró hacia ella. Sí. ¿Cómo casarme con Villarreal? Tomás frunció el ceño. Ese matrimonio sería beneficioso. Clara sintió que la rabia que había intentado contener toda la noche finalmente salía a la superficie. Para ti. Tomás apretó la mandíbula. Para todos. Alejandro observaba la escena en silencio. Pero entonces habló. Le preguntaste a Clara si lo quiere. Tomás lo miró con frialdad. No es asunto tuyo. Alejandro no retrocedió. Tal vez no. Hizo una pausa breve. Pero parece que ella tampoco lo quiere. Tomás dio un paso más. No te metas donde no te llaman. Clara se colocó entre los dos. Basta. Ambos hombres la miraron. Clara respiró profundamente. Esto no es una guerra. Tomás respondió de inmediato. Siempre lo ha sido. Clara negó con fuerza. No para mí. El silencio volvió a caer. Las hojas de los árboles se movían suavemente con el viento. Alejandro finalmente habló con una calma que contrastaba con la tensión del momento. Tal vez deberíamos volver al baile. Tomás lo miró como si apenas contuviera las ganas de expulsarlo del jardín. Sí, hizo un gesto hacia la casa. Y después de esta noche, mantente lejos de mi hermana. Alejandro sostuvo su mirada. Eso no lo decides tú. Durante un segundo el silencio se volvió peligroso. Pero entonces Clara habló. Yo sí. Ambos hombres se giraron hacia ella. Clara miró primero a su hermano, luego a Alejandro. Esta conversación termina aquí, y sin decir nada más, regresó hacia el salón. Detrás de ella quedaron los dos hombres enfrentados bajo la luz tenue del jardín. Dos hombres que representaban dos familias, dos orgullos, dos mundos que llevaban décadas chocando. Y ninguno de los dos sabía todavía que aquella noche solo había sido el comienzo. El baile continuó durante varias horas más. La música seguía llenando el salón. Las risas continuaban entre los invitados y los sirvientes caminaban entre los grupos ofreciendo vino y dulces. Pero para Clara, la noche había cambiado por completo. Después del enfrentamiento en el jardín, Tomás apenas volvió a hablarle. Se mantuvo conversando con algunos hombres influyentes de la ciudad, mientras Isabel, siempre atenta, se movía entre los invitados con esa sonrisa elegante que parecía esconder algo detrás. Clara permanecía sentada cerca de una de las ventanas del salón. Observaba a las parejas bailar mientras intentaba ordenar sus pensamientos. Entonces,
Isabel apareció a su lado. «Te fuiste del jardín muy rápido». Clara no la miró. No había nada más que decir. Isabel se sentó a su lado con elegancia. «Tu hermano está muy decepcionado». Clara giró lentamente la cabeza. «¿Por hablar con alguien?» Isabel sonrió ligeramente. «¿Por hablar con ese alguien?» Clara no respondió. Isabel continuó con voz suave. «Debes entender algo, Clara». Se inclinó un poco hacia ella. «Tu familia tiene responsabilidades». Clara la miró fijamente. «¿Mi familia? ¿O tú?» La sonrisa de Isabel se tensó apenas un segundo, pero volvió a su expresión tranquila casi de inmediato. «Tomás quiere lo mejor para ti». «No». Clara negó con la cabeza. «Tomás quiere lo que tú le dices que quiera». El silencio entre ellas se volvió incómodo. Isabel se levantó lentamente. «Gabriel ha estado preguntando por ti». Clara suspiró. «No me interesa. Eso no es lo importante». Clara la miró con frialdad. «Entonces dime que lo es». Isabel la observó con una calma casi inquietante. «Que esta noche tu hermano ha llegado a un acuerdo con su padre». Clara frunció el ceño. «¿Qué acuerdo?» Isabel sonrió con una satisfacción apenas disimulada. «El compromiso se anunciará pronto». Clara sintió que el aire desaparecía por un segundo. «¿Qué?» «No te preocupes», añadió Isabel con suavidad. «Es lo mejor para todos». Clara se puso de pie. «No voy a aceptar eso». Isabel levantó una ceja. «Eso no depende solo de ti». Clara la miró fijamente. «No puedes obligarme». Isabel inclinó ligeramente la cabeza. «Tal vez no». Luego añadió algo que hizo que el corazón de Clara latiera con más fuerza. «Pero tu hermano sí». Clara sintió un nudo en el pecho, porque conocía a Tomás. Cuando él tomaba una decisión, rara vez cambiaba de opinión. Mientras tanto, al otro lado del salón, Alejandro había presenciado parte de aquella conversación. No podía escuchar las palabras, pero podía ver el rostro de Clara, y algo en su expresión le dejó claro que algo no estaba bien. Sebastián apareció nuevamente a su lado. «Creo que Villarreal ya se considera prometido». Alejandro no apartó la mirada de Clara. «Eso parece». Sebastián lo miró con curiosidad. «¿Vas a quedarte mirando toda la noche?» Alejandro respondió sin apartar los ojos del salón. «No». Sebastián sonrió. «Bien». Alejandro respiró profundamente, porque algo dentro de él empezaba a tomar forma, una decisión, y esa decisión probablemente iba a enfurecer a media ciudad. La música cambió nuevamente dentro del salón. Un vals más lento comenzó a sonar mientras los invitados volvían a colocarse en el centro de la pista. Clara seguía de pie junto a la ventana. Las palabras de Isabel todavía resonaban en su cabeza. El compromiso se anunciará pronto. Sentía una mezcla de rabia, miedo y frustración que le resultaba difícil controlar. Durante toda su vida había confiado en su hermano. Había creído que Tomás siempre respetaría su libertad, y ahora parecía dispuesto a decidir su futuro como si fuera una pieza más dentro de un acuerdo entre familias. «Señorita Alvarado». Clara levantó la mirada. Gabriel Villarreal estaba frente a ella nuevamente. Su sonrisa seguía siendo segura, casi orgullosa. «Creo que aún me debe un baile». Clara respiró lentamente. «No creo que sea una buena idea». Gabriel inclinó ligeramente la cabeza. «¿Por qué?» Clara miró hacia la pista de baile. «Porque esta noche parece que todos esperan algo de mí». Gabriel sonrió. «Y no sería correcto decepcionarlos». Entonces extendió la mano. «¿Bailamos?» Durante un segundo Clara pensó en negarse, pero en ese momento vio a Tomás observándolos desde el otro lado del salón y supo exactamente lo que estaba esperando. Aceptó. La música comenzó. Gabriel la condujo hacia el centro del salón mientras varias miradas se giraban hacia ellos. Isabel observaba la escena con una satisfacción tranquila. Tomás conversaba con el padre de Gabriel cerca de las columnas. Todo parecía encajar perfectamente en el plan que habían preparado. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Cuando Gabriel hizo girar a Clara en uno de los movimientos del vals,
Una mano diferente tomó la suya. El movimiento fue rápido, seguro y completamente inesperado. Gabriel se detuvo. ¿Qué significa esto? Clara levantó la mirada y vio el rostro que ya esperaba ver. Alejandro. El salón entero quedó en silencio durante unos segundos. Alejandro miró a Gabriel con calma. Perdón por la interrupción. Luego añadió con naturalidad. Pero creo que ahora me corresponde este baile. Gabriel frunció el ceño. No lo creo. Alejandro no levantó la voz, pero su tono era firme. Entonces considérelo una solicitud poco educada. El silencio comenzó a expandirse por el salón. Los invitados observaban la escena con evidente curiosidad. Tomás dejó de hablar inmediatamente. Isabel entrecerró los ojos. Gabriel apretó la mandíbula. Esto no es asunto tuyo, Montenegro. Alejandro lo miró con tranquilidad. Tal vez no. Luego miró a Clara. Pero el baile sí lo es. Si ella acepta. El corazón de Clara latía con fuerza. Todo el salón estaba observando. Tomás esperaba su reacción. Isabel también. Y por un segundo sintió el peso de todas esas miradas sobre ella. Pero entonces recordó algo. Las palabras de su hermano. Las palabras de Isabel. La decisión tomada sin preguntarle. Respiró profundo y puso su mano en la de Alejandro. El murmullo recorrió el salón como una ola. Gabriel dio un paso atrás, claramente furioso. La música seguía sonando, aunque ahora parecía mucho más fuerte en medio del silencio incómodo de los invitados. Alejandro acercó a Clara suavemente. Creo que acabamos de crear un pequeño escándalo. Clara lo miró a los ojos. Creo que sí. Alejandro sonrió apenas. Entonces supongo que tendremos que terminar el baile. Y mientras comenzaban a moverse por la pista, la tensión dentro del salón crecía cada segundo, porque todos sabían algo. Aquello no era solo un baile, era un desafío, y probablemente el inicio de un conflicto mucho mayor. El salón entero estaba observando, nadie hablaba. Las parejas que bailaban se habían detenido poco a poco, como si la escena en el centro de la pista fuera mucho más interesante que la música que seguía sonando. Alejandro y Clara continuaban moviéndose al ritmo del vals, pero la tensión en el aire era imposible de ignorar. Tomás avanzó finalmente hacia la pista. Sus pasos resonaban con firmeza sobre el mármol. Cuando llegó a unos metros de ellos, la música se detuvo por completo. El silencio se volvió absoluto. «Esto se termina ahora», dijo Tomás. Alejandro detuvo el baile, pero no soltó la mano de Clara. «Solo estamos bailando». Tomás lo miró con frialdad. «Sabes perfectamente que no es solo eso». Clara dio un paso adelante. «Tomás», pero él la interrumpió. «No». Su mirada estaba fija en Alejandro. «Esto ha ido demasiado lejos». El padre de Gabriel Villareal observaba la escena desde el otro lado del salón con evidente incomodidad. Isabel, en cambio, parecía completamente alerta. Tomás respiró profundamente. El compromiso entre Clara y Gabriel será anunciado esta misma semana. El murmullo recorrió el salón. Clara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «No puedes hacer eso». Tomás la miró con dureza. «Puedo y lo haré». Alejandro habló entonces. «No si ella no quiere». Tomás giró la cabeza hacia él. «Esto no es asunto tuyo». Alejandro sostuvo su mirada sin retroceder. «Claro que lo es». Tomás entrecerró los ojos. «¿Y por qué exactamente?» Hubo un segundo de silencio. Un segundo en el que todos en el salón parecían contener la respiración. Alejandro respondió con una calma absoluta. «Porque la amo». El murmullo se convirtió en sorpresa abierta entre los invitados. Clara lo miró completamente inmóvil. Aquellas palabras parecían haber detenido el tiempo. Tomás soltó una risa corta y amarga. «¿Amor?» «Sí». Alejandro no apartó los ojos de Clara. «Siempre la he amado». Clara sintió cómo el corazón le latía con fuerza, porque en ese momento comprendió algo que llevaba tiempo intentando ignorar. Ella también lo sabía, desde hacía años. Tomás observó la escena durante unos segundos. Luego miró a su hermana. «¿Es verdad?» Clara respiró profundamente.
y por primera vez aquella noche habló sin miedo. Sí. El silencio volvió a llenar el salón. Tomás cerró los ojos un momento. Cuando volvió a abrirlos, algo en su expresión había cambiado. Tal vez era el recuerdo de la promesa que había hecho años atrás. Tal vez era simplemente el hecho de ver a su hermana defender lo que quería. Finalmente habló. Entonces elige. Clara no dudó. Caminó hasta quedar junto a Alejandro y tomó su mano. Tomás los observó unos segundos más. Luego suspiró. Supongo que algunas guerras no valen la pena. Isabel lo miró con sorpresa, pero Tomás ya se había dado la vuelta. La música volvió a comenzar lentamente. Los invitados retomaron sus conversaciones, y en medio del gran salón, bajo las luces del baile que había comenzado como un acuerdo entre familias, Clara y Alejandro volvieron a bailar, pero esta vez no como parte de un plan, sino como dos personas que finalmente habían elegido su propio destino. Durante los meses siguientes, Valdemora habló de aquel escándalo como si fuera una leyenda. Hubo discusiones, hubo orgullos heridos, pero también ocurrió algo que nadie esperaba. Tomás empezó a recordar a la hermana pequeña que había prometido proteger cuando ella apenas levantaba un palmo del suelo, y comprendió algo que muchos hermanos tardan en entender. Proteger no significa decidir por alguien, significa permitirle ser feliz. Un año después, las campanas de la iglesia de Valdemora repicaron con fuerza. Toda la ciudad estaba reunida, pero aquella vez no para presenciar una disputa, sino para celebrar una boda. Clara caminó hacia el altar con el mismo brillo en los ojos que había tenido la noche del baile, y Alejandro la esperaba exactamente igual que entonces, con esa mirada tranquila de quien sabe que ha encontrado algo que no piensa perder jamás. Cuando sus manos se unieron frente al altar, algo más que dos personas quedó unido. Las familias Alvarado y Montenegro dejaron atrás una rivalidad que había durado más de 30 años. Las tierras del río dejaron de ser motivo de guerra, y con el tiempo, los hijos de ambas familias terminaron jugando juntos en los mismos campos donde sus padres una vez se enfrentaron. Porque a veces, lo único capaz de detener una guerra es un amor lo suficientemente valiente, y esa fue exactamente la historia de Clara y Alejandro. Y ahora quiero preguntarte algo. Si hubieras estado en el lugar de Clara, ¿habrías obedecido a tu familia? ¿O habrías luchado por la persona que amas? Te leo en los comentarios. Me encanta saber qué piensas y desde qué lugar del mundo escuchas estas historias. Y si te gustan las grandes historias de amor, los duques, los secretos familiares y los destinos que cambian para siempre, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque aquí, cada historia nos recuerda algo muy importante, que el amor verdadero siempre encuentra el camino.